Consecomercio está creando una unidad específica que va a promover los negocios internacionales para apoyar en todo lo que significa comercializar los productos venezolanos en el extranjero. Estamos convencidos que no es un impuesto lo que va a generar que nosotros retomemos la confianza en el bolívar como moneda. La reactivación del crédito es fundamental. Si no se reactiva el crédito, va a ser muy difícil hablar de reactivación económica. En este momento tenemos un enfoque muy particular hacia la exportación. Justamente lo que ha ocurrido en los últimos tiempos en Venezuela, el hecho de que Venezuela se haya contraído, su mercado se haya contraído en más o menos el 80%, obliga a que una de las opciones de las empresas sea la de exportar. Y para eso Consecomercio está creando una unidad específica que va a promover los negocios internacionales para apoyar en todo lo que significa comercializar los productos venezolanos en el extranjero. Ese es uno de sus objetivos. Y el otro, por ejemplo, es acompañar a las empresas, por supuesto a las cámaras afiliadas a nuestras empresas, en el proceso de transformación digital. Ahí hay dos, digamos, aspectos importantes que entran dentro de los objetivos de Consecomercio. Nosotros como institución es poco lo que podemos efectivamente hacer, ya que esa es una responsabilidad fundamental de quienes diseñan las políticas públicas. Nuestro objetivo es señalar dónde se están produciendo los problemas, y hemos señalado con mucha contundencia el incremento de la economía informal, justamente señalando lo que creemos nosotros son las causas de ese incremento. La informalidad crece cuando hay irracionalidad fiscal, cuando los impuestos son no solamente excesivos en sus montos, en lo que corresponde pagar, sino además es complejo hacerlo, es complejo, por ejemplo, registrar una compañía. Todos esos elementos sumados hacen que la gente o el comercio en general se enfrente al dilema de o cerrar o pasar a la informalidad. Estamos convencidos que no es un impuesto lo que va a generar que nosotros retomemos la confianza en el bolívar como moneda. No olvidemos que la utilización de moneda extranjera para transar, para hacer transacciones en el comercio, no fue una decisión ni del gobierno ni del comercio, fue una decisión de las personas. Cada individuo, frente a justamente esa pérdida tan abismal del valor del bolívar en su bolsillo, prefirió tener otra moneda que le ayudara a preservar esos ingresos que le estaba obteniendo. Entonces, quien determinó el uso de la moneda extranjera fue el consumidor, fueron nuestros clientes. Nosotros lo que hicimos fue adaptarnos a eso. Y evidentemente, si me lo preguntan, nosotros desearíamos como comerciantes regresar a un esquema de un solo uso de moneda, porque el utilizar muchas monedas en el comercio hace muy compleja la labor de cobranza, hace muy compleja la labor de control. Nosotros hemos acompañado a Conindustria en ese llamado a la igualdad de condiciones, porque el problema que se venía presentando era que cerca de 3.000 productos estaban exonerados de pagar impuestos, mientras que no existían esas mismas exoneraciones para las materias primas o los insumos que necesita la industria nacional para fabricar el mismo producto. Entonces ahí es donde está planteada la desigualdad de condiciones, y eso es lo que nosotros consideramos que debe evitarse. Si hay exoneraciones para productos, tiene que haber exoneraciones también para la materia prima y los insumos que requiere la industria nacional. Pero sumado a este problema, sin duda alguna no podemos dejar de mencionar el tema del contrabando. El contrabando
es quizás lo peor que puede ocurrirle al comercio formal, porque una mercancía que ingresa sin pagar los impuestos, sin pasar por las aduanas formales y además que esa mercancía sea supervisada, está generando primero una competencia desleal para el comercio formal, porque un producto que no paga los impuestos correspondientes puede ofrecerse al 40, 50% menos de lo que tiene que pagar el formal para que esa mercancía esté legalmente a disposición de los consumidores. Entonces ahí hay una competencia desleal, por no hablar que una mercancía que entra por contrabando, el fisco deja de percibir los impuestos correspondientes. No es posible, y quien ofrezca estadísticas en este sentido muy probablemente lo esté haciendo de manera temeraria, porque nadie va a admitir que ha pasado a la informalidad. Y agradezco mucho la pregunta, porque esto me da la oportunidad de ratificar que algo que la gente a veces tiene una interpretación equivocada, y es que la informalidad es deseada por quien la ejerce. Eso no es cierto. Todo comerciante aspira a ser formal. Aquel que es formal, digamos, le cuesta mucho pasar a la informalidad. Y lo más grave, el emprendedor que comenzó con una pequeña idea y quiere desarrollarla, aspira a ser formal, porque eso es lo que le da la protección de la marca, eso es lo que le da eventualmente a futuro, que ojalá sea muy cercano, pueda pedir un crédito, lo puede hacer. O sea, un informal tiene algunas ventajas, pero tiene muchísimas desventajas. Realmente, si una fortaleza importante tiene el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios Consecomercio, que en 52 años ha mantenido esa continuidad. Entre otras cosas porque quienes llegamos a los cargos como presidente o miembros del comité ejecutivo ya tenemos muchos años haciendo carrera, vamos a decirlo así, dentro de la institución. Generalmente entramos como afiliados, luego como miembros de la junta directiva y vamos escalando, y eso hace que se mantenga lo que son los principios. La doctrina empresarial se mantiene porque hay esa continuidad y la mayoría, digamos, de lo que está en los estatutos, que tú no puedes llegar a presidente si no has pasado unas etapas previas dentro de la institución. Primero que realmente se reactive la economía, de que realmente podamos hablar de una mejora en lo que son los indicadores. Para eso, por supuesto, consideramos que la reactivación del crédito es fundamental. Si no se reactiva el crédito, va a ser muy difícil hablar de reactivación económica. Entonces, aspiraríamos a la reactivación del crédito, aspiraríamos a que realmente logremos combatir la inflación y por supuesto, a que mejore el ingreso de los venezolanos, mejore el poder adquisitivo de los venezolanos y, por supuesto, todo eso junto con una política fiscal racional nos llevaría, digamos, por lo menos encaminados hacia una mejora.